Listo. Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en primer lugar la revisión de la práctica número 1, el cual la dimos hace tiempo atrás, unos días atrás. Así que presten mucha atención y esta revisión sí va a ser un poquito rápida, así que presten atención. Bien. En el primer ejercicio de nuestra práctica nos decía lo siguiente. A los 40 comerciantes de un mercado se les realizó la prueba molecular para descartar el COVID-19. Indica la cantidad de comerciantes que pasó la prueba, si está determinada por la siguiente operación. Y acá tenemos la operación que es 4 al cuadrado más 2 al cubo más 1 a la cuarta. Entonces, lo que tú debes recordar es lo siguiente. ¿Cómo es 4 al cuadrado, profesor? Profesor, súper facilito. 4 al cuadrado es como decir 4 por 4. ¿Y 4 por 4 a qué es igual? A 16. Muy bien, profesor, ya tengo el primero. 16. Profesor, ¿cómo sería 2 elevado al cubo? Profesor, 2 al cubo significa 2 por 2 por 2. El número 2, que es la base, se multiplica por sí mismo 3 veces. Y 2 por 2 por 2, ¿a qué es igual? Es 8. 8, muy bien. Y tenemos 1 elevado a la 4, profesor, este es súper fácil. 1 elevado a la 4 significa 1 por 1 por 1. Profesor, por 1. El 1 se multiplica por sí mismo 4 veces. Y 1 por 1 por 1 por 1 por 1 es igual a 1. ¿Vieron? Entonces, con esa idea, ahora sí, simplemente lo que hago es resolver. Entonces, 4 al cuadrado será 16, más 8 más 1. ¿Y cuánto es 16 más 8 más 1? 25. Perfecto. Nuestro resultado final será igual a 25. 25. Y es por eso que nosotros ahí marcamos la primera alternativa, que es la alternativa A. ¿Vieron? Entonces lo que hay que hacer en primer lugar es calcular bien las potencias. Y eso simplemente se hace con un poquito de paciencia. Bien. Continuamos entonces. Ya hemos resuelto el ejercicio número 1. Ahora nos vamos al ejercicio número 2. A ver, profesor. En el ejercicio número 2 se tenían que aplicar los dos primeros teoremas que aprendimos en clase. Para resolver la parte E, teníamos que aplicar el teorema que dice multiplicación de bases iguales. En la multiplicación de bases iguales, ¿qué me dice el teorema? Recordemos, el teorema me dice que debo escribir la misma base. Profesor, la base en este caso es 2. Entonces aplicas el teorema, escribe la misma base. En este caso la base es 2. Y la pregunta es para ustedes. Si en la multiplicación de bases iguales se escribe la misma base, ¿qué se debe hacer con los exponentes? Que son 7 Sumar. y 8. Los 7 más 8. exponentes se deben de 7 sumar. más 8. En este caso sumaría 7 más 8. Muy Y 7 bien. más 8 es 15. ¿Y cuánto es 7 más 8? 15. Entonces el resultado queda para el valor de 2 elevado a la 15. Porque aplicamos multiplicación de bases iguales. Y para hallar el valor de f, que está a la derecha, ahí ya tengo una división. División de bases iguales. ¿Qué se hace en la división? ¿Qué La dice? resta. Se escribe primero la misma base. ¿Quién es la base? Escribe la misma base y 3. se restan los exponentes. Y en la división, tú los exponentes los tienes que restar. En este caso, ¿qué restarías? 12 menos 7. ¿Y cuánto es 12 menos 7? 5. 5. Muy bien. Entonces, el valor de f quedaría 3 elevado a la 5. E es 2 elevado a la 5 y F es 3 elevado a la 5. Muy bien. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La C. La alternativa La correcta C. en este caso
sería la La alternativa alternativa C. que corresponde a 2 a la 15 para E y para F3 elevado a la 5. Bien, estudiantes, hasta el ejercicio número 2. ¿Alguna pregunta? ¿Lo copiamos en el cuaderno? No, Así es, así es. ¿sí lo copiamos en el cuaderno? Cada práctica se debe escribir en el cuaderno. Sí, Las alternativas no, ¿ah? hojita, pero lo Las puedo alternativas no es poner en necesario, la... pero sí la resolución de cada ejercicio. Teacher, lo estoy copiando en una hoja, pero no puedo copiar ahí. No te escucho muy bien. Levanta un poco tu audio. Teacher, ya la estoy copiando en una hoja, ¿lo puedo pasar al cuaderno? Así es, deben pasarlo al cuaderno. Esto de cada práctica tiene que estar en su cuaderno. Y como tú ves, no es mucho trabajo. Lo que no es necesario colocar en el cuaderno son las alternativas, ¿no? No es necesario, pero sí la resolución. Bien, niños, ahora Teacher, sí. el contexto. Sí, el texto sí, pues la número 1 sí. Teacher, pero el video va a estar en la plataforma. Va a estar en la plataforma. También lo pueden imprimir si ustedes lo desean, ¿no? También lo pueden imprimir. Todo el trabajo va a estar siempre en la plataforma. Bien, ahora sí nos vamos al ejercicio 3 y 4. Vamos a ver. En el ejercicio número 3 te piden determinar el valor de K. Bien, para resolver este tipo de ejercicios, ahí aplicas las dos propiedades que hemos visto en el ejercicio número 2. La La multiplicación de multiplicación bases iguales. y la división. Así es. Entonces, lo que hacemos en primer lugar para este ejercicio es aplicar la multiplicación de bases iguales. Primero resolvemos en el numerador 5 Los a la 10 exponentes. por Hay 5 que sumar. Hay que sumar los En- exponentes. Así es. En ese caso, escribimos la misma base, que en este caso es 5, y sumamos los exponentes en el numerador. 17. Ahí sería 10 más 7. 17. Y escribimos el mismo denominador, 5 elevado a la 2. Bien. ¿Por qué sumé? La pregunta que se hace, ¿por qué sumé 10 más 7, profesor? No sé. Bueno, como tú aprecias ahí, lo primero que hemos resuelto es la multiplicación de bases iguales. En la multiplicación de bases iguales se escribe la misma base, que es 5, y suma los exponentes, 10 más 7. Y como dice su compañero, al sumar 10 más 7 nos queda 17. 17. Ajá, profesor. Entonces ahí tendríamos 5 elevado a la 17. Pero el 12, Entre. el 12 que está en el denominador, ¿cómo pasaría al exponente aplicando la división de bases iguales? ¿Sumando o restando? Restando. Ah, Restando observa que el 12 está en el 17 menos denominador. 12. Así es. Al sumar 10 más 7, obtiene 17. Y al aplicar la división de bases iguales, el 12 que está en el denominador pasaría a restar el exponente. Es por eso que tendríamos 17 menos 12. ¿Y cuánto es 17 menos 12? 5. Muy bien. Por lo 5. tanto, el valor de ¿a qué será igual? 5 elevado a la 5. 5 elevado a la 5. Muy bien. Y por ello Es la B. La alternativa B. la B. ¿Se dan cuenta? Ahí hemos aplicado la multiplicación y la división de bases iguales. En cambio, en el ejercicio 4, ya no aplicamos multiplicación ni división de bases iguales. En el ejercicio 4, aplicamos la potencia de un producto y la potencia de una división. Ah, profesor, me vuelven a preguntar, ¿va a estar en la plataforma este trabajo? Sí, en la plataforma va a estar todo el trabajo que ustedes ven acá, como en todas las clases anteriores. Bien, no se preocupen en escribir, ¿no? Todo lo van a encontrar en la plataforma. Con paciencia trabajan en la tarde. Pero esto sí, acá sí me prestan mucha atención. A ver, profesor, vamos a resolver el ejercicio E. Ah, profesor, ahí yo veo una multiplicación. Acá tú aplicas potencia de una multiplicación. Pregunta para ustedes. ¿Qué se hace en la potencia de una multiplicación? Bueno, lo voy a explicar para recordarlo un poquito. En la potencia de una multiplicación, dice la definición, que el exponente, en este caso el exponente 3,
va a multiplicar a los exponentes de cada factor. O sea, el 3 va a multiplicar al 8 y el 3 va a multiplicar al 5. Porque eso es la potencia de una multiplicación. Que el exponente 3 multiplique a los exponentes de 2, de la base 2 y de la base 3. Entonces la expresión quedaría de la siguiente manera. Para el valor de E, quedaría 2 elevado a la 2 elevado a la 8 por 3. 8 por 3. Y 3 elevado a la 5 por 3. Ah, muy bien. Todo ello multiplicado por 3 elevado a la 5 por 3. Y lo único que haces para terminar simplemente es multiplicar. En este caso multiplicaríamos 8 por 3. ¿Cuánto es 8 por 3? 24. ¿Cuánto es 5 por 3? Ya me ganó. 15. Entonces la expresión quedaría así para E. 8. 2 elevado a la 24 por 3 elevado a la 15. Ah, profesor, ¿así nada más era? Sí, así nada más de simple era. Bien, ahí aplicamos la potencia de un producto. Y en la potencia de una división, profesor, como en la F, ¿cómo se hace? Bueno, pues, En los exponentes, el número 4 multiplica los exponentes de cada base. así es, el número 4, al igual que en la potencia de una multiplicación, el número 4, que es el exponente, va a multiplicar a los exponentes tanto del numerador como del denominador. O sea que el 4 va a multiplicar al 2 y el 4 va a multiplicar al 7. Ah, profesor, ¿así nada más era? Sí, así nada más era. Entonces la expresión quedaría de la siguiente manera. F igual 3 elevado Elevado a a la la 2 2 por por 4. 4. Y El 5 3, elevado a 5, la 7 por 4. 2 por 4, ¿cuánto es? 2 por 4, 8. 8. 8 elevado a la 8. Ah, ¿y 7 por 4? 28. 28. Ah, muy bien. Pero Entonces la 5 expresión elevado a quedará la así. 28. F será igual a Eso. 3 elevado a la 8 entre 5 elevado a la 28. Y una vez que hemos Alternativa escrito B. ello, Alternativa B. ¿qué alternativa será la correcta? B. La La alternativa. B. ¿Cuál? La B. La La B. alternativa B. Ahora sí. Bien. Pregunta, niños, hasta ahí. ¿Alguno tiene una duda de cómo se trabajaba la parte de aplicación de propiedades? No. No, muy bien, porque las propiedades son bien claras. O sea, lo único que tenías que hacer es recordarlas, haberlas practicado convenientemente en los trabajos que se ha dejado. Bien. A ver, cerramos los micrófonos, niñitos. A ver, hasta que yo pregunte. Gracias. Bien, ahí está el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Ahora nos vamos al ejercicio número 5. El último de la práctica. Vamos a ver. Ejercicio número 5. En el ejercicio número 5, lo que teníamos que hacer era lo siguiente. Calcular las raíces cuadradas y las raíces cúbicas. Entonces decimos, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de 81? 9. 9. Porque es 9. 9. 9 por 9 es 81. 9 por Muy 9 es bien, 9 por 9 es listo. Entonces 81. empezamos con ello. La raíz cuadrada de 81 en este caso sería 9. ¿Y por qué es 9? Porque al multiplicar 9 por 9 es 81. 9 por el mismo número, 9, me da 81. Y con esa misma idea yo puedo decir que raíz cuadrada de 25 es igual a 5. 5. 5 por 5 porque 25. 5 por 5 es 25. Muy bien, hasta ahí nomás. En silencio, cierren el micrófono. Gracias. Entonces, las raíces cuadradas consiste en buscar un número que multiplicado por ese mismo número me dé el valor que está dentro de la raíz. Por eso que raíz cuadrada de 81 era 9, porque 9 por 9 es 81, y raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Listo. Ahora vamos a calcular la raíz cúbica de 8. Es 2. 2. Así es. 2. En este 2 caso, por 2 la por raíz 2. cúbica de 8 Y porque la es raíz cuadrada 2. de 8 es 2 2. por Cúbica. 2 por 2 A Cuando ver. es termina en 8. 8 es Muy bien. 2. Y Cerramos cuando el termina en micrófono 2 es para 8. poder explicarlo, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Por qué la raíz cúbica de 8 es 2?
La respuesta decía, porque tú tienes que buscar un número que multiplicado 3 veces por ese mismo número, profesor. En ese caso sería 2. Observen, porque 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2, eso me va a dar 8. Por eso es que la raíz cúbica de 8 vendría a ser igual a 2. ¿Y cuánto sería la raíz cúbica de 1000? 10. 10. Ahí nomás voy a explicar. Y la respuesta 10. es 10, por una sencilla razón. Observen. Porque al multiplicar 10 3 veces por sí mismo, 10 por 10 es 100, y 100 por 10, en este caso sería 1000. Por eso es que la raíz cúbica de 1000, en este caso es 10. Entonces lo que hacemos es colocar el valor que corresponde. En este caso sería restándole 10. Y ahora sí, mentalmente, ¿cuánto es 9 más 5? 2. 14. 14 menos 2, 14. 14, 12. 12, 12. 12. Y 12 menos 10, 2. por eso 2. es que el resultado 2. final 2. en este ejercicio era Sería 2. la letra D. Por lo tanto, la alternativa correcta, en este caso, era la alternativa D. Bien. Y esa era toda la práctica de álgebra. ¿Alguna pregunta con respecto a ello? No. Ninguna pregunta. profesor. Muy bien. Entonces, hasta acá termina la resolución de la práctica. Y ahora sí, nosotros vamos a entrar a nuestro libro a trabajar. Todos vayan a la página 45 del libro, por favor. Libro de álgebra, vamos a trabajar la página 45. Ok. Bien, estudiantes, ahora sí estamos trabajando ya en el libro de la página 45. Vamos a trabajar el tema que es polinomios y vamos a conocer qué son los grados en los monomios. ¿Qué son los grados, profesor? Para ello, es muy importante primero saber qué es un polinomio y qué es un monomio. Y eso es lo primero que vamos a aprender en esta diapositiva. Así que préstale mucha atención, ¿ah? A ver, profesor, veamos. ¿Qué es un monomio? ¿Qué dice la definición? Nos dice lo siguiente. Un monomio es la expresión algebraica que consta de un solo término. Observa el prefijo. El prefijo mono. Mono significa uno. Y es cuando tú dices monomio, entonces tú razonas y dices que un monomio es la expresión algebraica que consta de un solo término. A ver, pues, cierren los micrófonos, por favor. Gracias. Y es por eso que acá en los ejemplos vemos lo siguiente. Esta expresión 2x elevado a la 4 es un monomio. ¿Por qué? Porque todo ello es un solo término. Y por ejemplo, acá ves la expresión 7x a la 4, y a la 5. Este también es un monomio, porque todo ello es un solo término. Ojo, un término puede tener una, dos o más letras, una, dos o más variables. Pero todos juntos, como tú aprecias ahí, viene a ser un solo término. Por eso es que este es un monomio. Es la expresión algebraica que consta de un solo término. Y un término puede tener una o puede tener varias variables. ¿Y qué es un polinomio? Veamos qué significa un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica que está constituido por varios monomios. Ah, profesor, o sea que tiene varios términos. Así es. Por ejemplo, veamos esta expresión. Y siempre los monomios están separados con operaciones de sumas y restas. Siempre, ¿ah? Observen el primer ejemplo. Tengo x elevado a la 2 menos 1. Mira, x elevado a la 2 es un término y 1 así solito también es otro término. O sea, ¿cuántos términos ven ahí? Este tiene dos términos.
A una expresión algebraica que tiene dos términos se le llama binomio. Binomio es la expresión algebraica que está formada por dos términos. El prefijo bi significa dos. Binomio, dos términos. Observen el siguiente ejemplo. A ver, profesor, en el siguiente ejemplo, ¿qué estoy observando? Acá hay un término que es x al cuadrado. Acá hay dos términos, 5x, y luego 7 también es un término. Esta expresión algebraica tiene tres términos. A las expresiones algebraicas que tienen tres términos se les denomina trinomio. El prefijo tri significa tres. Entonces, un trinomio es una expresión formada por tres términos. Entonces, como hemos visto la diferencia, un monomio es la expresión algebraica que tiene un solo término y un polinomio es la expresión algebraica que está formado por varios monomios. Entonces, eso es muy importante que identifiquen. Y además, profesor, porque en la palabra polinomio, el prefijo poli significa varios. Polinomio, varios términos. De ahí viene la diferencia. A ver, hasta esta parte, ¿alguna pregunta, por favor, con respecto a lo que es un monomio y lo que significa polinomio? Profesor, Dígame. no entendí el monomio. Muy bien. Te explico de nuevo. Cuando veas la palabra monomio es una expresión algebraica que solamente tiene un término. Ojo, un término. Cuando dice un término no significa que tenga una letra. Un término puede tener una, dos o más letras. O más, una, dos o más variables. Como tú aprecias ahí. Por ejemplo, 2x a la 4 es un monomio. ¿Por qué? Porque es solamente una expresión. Todo es una sola expresión. No hay suma ni resta, como tú ves ahí. Por ejemplo, ves 7x a la 4, y a la 5. También es un monomio. ¿Por qué, profesor? Porque como tú aprecias ahí, tampoco hay sumas ni restas. ¿Sabes dónde tú encuentras la diferencia entre un monomio y un polinomio? Es que en el polinomio hay sumas y restas. En cambio, en el monomio no hay. Por ejemplo, esta expresión que te voy a dibujar también es un monomio. Observa. Mira, observa. 9 a elevado a la 6, b elevado a la 4, c elevado a la 3. Esta expresión que tú ves ahí, que acabo de dibujar, esta expresión también es un monomio. ¿Por qué? Porque todo ello es un solo término. Es un solo término que tiene tres letras, ¿no? ¿Te das cuenta? No hay operaciones de suma ni resta. O sea, ese es un solo término, ese es un monomio. ¿Quedó clara la explicación? Sí, profesor. Muy bien. En cambio, en un polinomio vas a encontrar sumas y restas. Ahí está la diferencia. ¿Listo? Bien, con esta idea, que es la fundamental para entender la clase, vamos a resolver la página 45, ¿ah? Y préstenme mucha atención, porque lo que vamos a trabajar ahora son los grados en los monomios, o sea, los grados en expresiones algebraicas que tienen solamente un término. Pregunta, antes de pasar, ¿cómo podemos saber cuándo es un trinomio y cuándo es un binomio? Observa. Buena pregunta. Tú vas a saber que un binomio, el prefijo bi significa dos. Entonces un binomio, como tú ves acá, tiene que ser una expresión que tenga solamente dos términos. Observa. Acá hay un término que es x al cuadrado y acá hay otro término que es 1. Y esos dos términos están separados, en este caso, por una resta, que también podría ser una suma, pero tiene que haber dos términos ahí. ¿Bien? Ese es un binomio. En cambio, un trinomio es una expresión que está formado por tres términos.
Tri significa 3, prefijo 3. Entonces, como tú aprecias ahí, un término será x al cuadrado, otro término será 5x y otro término será 7. ¿Y por qué son 3 términos, profesor? Como tú ves, están separados por operaciones de suma y resta. Las sumas y las restas me separan los términos. Y como tú ves, ahí hay 3 términos que he separado, por eso es un trinomio. Esa es la diferencia. Que un binomio tiene solamente 2 términos y un trinomio debe tener 3 términos. Bien, ahora sí, nos vamos a la resolución de la página 46. Veamos. Vamos a explicar en primer lugar lo que tiene con respecto a los grados. Y esta página 45 se trabaja mucho con este concepto. Así que presten mucha atención, por favor, a estos dos primeros conceptos. ¿Qué son los grados en los monomios? Los grados en aquellas expresiones que tienen un solo término. Veamos la resolución. Existen dos tipos de grados. Uno de ellos que es el grado relativo y otro que es el grado absoluto. Son dos tipos de grados que hay en el monomio. Grado relativo y grado absoluto. Pero, ¿qué vendría a ser el grado relativo, profesor? Vamos a ver qué es el grado relativo. Presten atención. El grado relativo en un monomio viene a ser el exponente. Solamente es el exponente de cada variable que está definida en el monomio. El exponente de cada variable. Vean, por favor, el primer ejemplo para que entiendan grado relativo. ¿Sí? Por ejemplo, profesor, tengo este monomio. Mira el monomio. En este primer caso, tengo el monomio que es menos 3x a la 9, y elevado a la 11. Profesor, ese es un monomio. Sí, ese es un monomio. Es un solo término, con signo negativo. Entonces, ¿qué grados relativos podré encontrar? Para ello tú tienes que observar que hay dos variables que están definidas. La variable x y la variable y. Entonces hay dos grados relativos. Un grado relativo para x y otro grado relativo para y. Entonces, profesor, la pregunta es, ¿y cuál será el grado relativo de x? Bueno, el grado relativo de x solamente es el exponente de x. Díganme ustedes, ¿quién es el exponente de x ahí? 9. 9. ¿Y quién es el exponente y? 11. Entonces, 11. el grado relativo 11. de x es 9 y el grado relativo de y es 11. Solamente es el exponente. ¿Vieron? Sí. ¿Estuvo fácil o no? Sí. Profesor, ¿solamente son los exponentes? Sí, solamente son los exponentes. Vamos a ver el segundo ejemplo para Q. ¿Quiénes son las variables que están definidas? Profesor, X X e y Y. Y. Entonces, ¿qué Y. grados relativos debe tener? Grado relativo para X y grado relativo para Y. Entonces, acá tengo el monomio. ¿Cuál es el grado relativo para X? 16. 16. El exponente de X, 16. ¿Y el grado relativo para Y? 19. 19. El exponente de Y. ¿Eso es todo, profesor? Sí, eso es todo. Ese es el grado relativo. A ver, para el siguiente término, díganme ustedes. Para R. Y acá está el tercer monomio. Ahora las variables ya no son X y Y. Ahora las variables son A y B. Pues pueden ser otras letras. Sí, pueden ser. Y díganme ustedes, ¿cuál es el grado relativo de A? 10. El exponente de A que es 10. ¿Y el grado relativo de B? 13. Profesor, el exponente de B que es 13. Pues, son los exponentes. El grado relativo es el exponente de cada letra, de cada variable. Profesor, y para el monomio S, ¿qué variable se está trabajando? M y N. Muy bien, M y N. Entonces, en este monomio, que tenemos esta expresión, que parece difícil, ¿cuál es el grado relativo de M? 25. ¿Y el grado relativo de N? 19. Profesor, o sea que el grado relativo
viene a ser el exponente de cada variable, el exponente de cada letra. Así es. Ah, profesor, ¿eso solamente es el grado relativo? Sí. ¿Y qué es el grado absoluto, profesor? Veamos. Veamos qué es el grado absoluto. El grado absoluto dice, es la suma, a ver, profesor, es la suma de los exponentes de las variables definidas. Ah, profesor, el grado absoluto es la suma. Es fácil. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para hallar el grado absoluto del primer monomio? Tendríamos Tendrías que sumar 9 más 11. 9 más 11. ¿Y cuánto es el grado absoluto del monomio P? 20. 20. 9 más 11, 20, pues, profesor. Ah, profesor, ¿el grado absoluto es solamente la suma? Sí, es solamente la suma. ¿Y cuál sería el grado absoluto de Q? ¿Qué tendrías que hacer? Sumar 16 más 19. 16 más Sumar 19. 16 más 19. ¿Y cuánto es eso? 35. Oh, 35. profesor, es 35. Muy bien. Porque el grado absoluto es la suma de los exponentes de las variables definidas. ¿Cuál será el grado absoluto para el monomio R? 23. 23. ¿Qué hicimos ahí para encontrar 23? 23. Sumamos 13 más 10. 13 más 10. 13. 13 más 10. Ah, profesor, y 10 más 13 es 23. Ah, solamente era sumar, ¿no? Qué facilito el grado absoluto, solamente hay que sumar bien. Y finalmente, ¿cuánto es el grado absoluto para el monomio S? 44. ¿Qué tendrías que haber sumado? 44. 25 más 19. 25 más 19. Ah, muy bien, 25 más 19 es 44. No. A ver, entonces, profesor, vamos a recordar que el grado relativo viene a ser el exponente de cada variable. El grado relativo es el exponente de cada variable que está definida en el monomio. En cambio, el grado absoluto es la suma de los exponentes. La suma de los exponentes de las variables definidas en el monomio. Pregunta, ¿quedó claro la explicación? Sí, profesor. ¿Alguno? Solamente dejen el micrófono abierto para que tenga alguna duda. ¿Alguno de ustedes tuvo duda? No. ¿Está bien claro lo que es un grado relativo y lo que es un grado absoluto, no? Sí. Muy bien. Ahora sí, cierren los micrófonos y nos vamos al ejercicio, a los ejercicios de la página 45, ¿ah? A estar atentos, por favor. Bien. Vamos al ejercicio número 2. Dice, según el monomio b de xy, ejercicio 2, ¿ah? Definido como menos 12x a la 13 y a la 18. Ese es el monomio. Letra A. Te pide calcular el grado absoluto de B. ¿Qué tendrías que hacer para encontrar el grado absoluto de B? Recuerda que el grado absoluto es la suma de los exponentes. ¿Qué tendrías que sumar? 13 más 18. 13 más 18. Muy bien, y hacemos ello, mira. Sumamos 13. 13 más 18, pues. Muy bien, profesor. Sumamos 13 más 18. Y le restamos el grado relativo de x. ¿Quién es el grado relativo de x? 13. Es el exponente de x, que es 13. A ver, niños, nos queda menos de un minuto. Entonces, después de su refrigerio, se vuelven a conectar para terminar esta página. ¿Les parece? Después del refrigerio, se conectan de nuevo. ¿Ya? A ver, vayan resolviendo. 13 más 18. Es 20. Sumen bien. Lo dejo para ustedes. Calcúlenlo. Regresando del refrigerio. 32. 32. Sumen bien, ¿ah? 32. Sumen bien.